Espero que estén bien. Vamos a continuar con el otro subaspecto que comenté en la clase pasada, la variabilidad de la escritura, donde nosotros vemos la escritura, cómo se ha modificado en el transcurso del tiempo y si hubo cambios, si no hubo cambios o si retrocedieron los cambios. Es decir, si la persona se superó, si evolucionó, si hubo un retroceso, es decir, involucionó. Entonces, vamos a hacer un doble estudio de la parte del carácter que más evolucionó y otra parte a la que quedó atado el sujeto. Entonces, en la variabilidad, que va a ser una escritura anterior de 5 o 10 años anteriores a la actual, nosotros vamos a ver si evolucionó el carácter en ese transcurso del tiempo, la constancia que tiene en las ideas y los hábitos, el nivel de variabilidad o cómo se dejó influenciar por lo exterior, cómo fue permeable a esas influencias exteriores. Entonces, la escritura puede ser constante, puede ser evolucionada o involucionada. El grado de cultura, de evolución, puede ser por la cultura, por la profesión, en lo social, en lo familiar. Por ahí la persona está en otro trabajo, se casó, tuvo hijos, el entorno, la salud, porque todo eso lo vamos a ver en la escritura si hubo cambios. Si una persona se enfermó, eso lo vamos a ver también en la escritura, cuál es el grado de madurez alcanzado. Entonces, el único ejemplo que tengo es este. Es una escritura evolucionada. ¿Por qué? Acá no recuerdo cuántos años pasaron, pero acá vemos esta escritura donde tiene verticalidad, es decir, la inclinación de la escritura. Después es más bien, no llega a ser lenta, pero bastante moderada. Acá vemos que ya es inclinada. Acá vemos que no es tan redonda, es más rápida y tiene otras características, pero sigue en el fondo una determinada personalidad. Pero hubo avance, porque hay más soltura en esta última escritura, hay más ritmo, hay más simplificación, tanto en la dirección. Acá no se ve porque tenemos los renglones, pero acá lo hizo bastante parejo, en la dirección rectilínea. Entonces, refleja las influencias que pudo haber tenido esta persona por los matrimonios, por temas profesionales, sociales, la educación. Hay acá un avance. Entonces podemos decir que en sentido positivo la evolución se muestra en el carácter o en lo afectivo. Hay que tener en cuenta el aspecto que haya evolucionado. Por ejemplo, acá lo que evolucionó en la inclinación pasó de ser vertical, levemente invertida, a ser inclinada, dirigiéndose hacia lo social. Ganó en el aspecto de los óvalos, que no son tan redondos, que tiende a ser más oval, donde nos demuestra mayor madurez. También ganó acá en este caso la rapidez, como que hubo una transformación donde ya se maneja más libremente. Posiblemente antes había más inhibición, ahora tiene más soltura. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la variabilidad. Si ha evolucionado o si involucionó, vamos a ver signos de enfermedad, empeora en lugar de evolucionar.
tanto en lo mental, en lo moral o en lo físico se pueden producir todas las alteraciones. Es decir, si involuciona la escritura, vamos a ver que hay más inmadurez, más dependencia, más dificultad para integrarse, hay una disminución en la concentración y en la atención, pero como ya dije, puede ser por diversas causas, puede ser por enfermedades, por problemas matrimoniales, por temas laborales, puede ser por droga o alcoholismo, el ambiente, el entorno, así que nosotros vamos a ir observando qué pasó a lo largo de ese tiempo transcurrido entre un análisis y el otro. Ahora, si se ve que la escritura es constante, que permanece exactamente igual que hace 5 o 10 años, nos está hablando de una estructura bastante fija de la personalidad a través del tiempo, que no hay variaciones, tampoco eso no es bueno, porque se supone que tendría que evolucionar una persona a medida que transcurre el tiempo, porque si permanece invariable tanto en el carácter como con los hábitos, nos está indicando que hay una estabilidad sentimental, sí, pero mantiene las relaciones, las amistades con el tiempo también, pero al mismo tiempo nos está dando apatía, apego a las costumbres, a las tradiciones, a la rutina. En general se da cuando es constante en un temperamento que es el linfático. Eso sería más o menos en resumen general lo que es la variabilidad de la escritura. Y ya estamos terminando esta unidad, nos falta poco para ver los aspectos generales y no sé lo que viene en la clase próxima, pero los espero si les interesa. Hasta pronto.